Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión uno de los grandes problemas nacionales. Se ha puesto en boga una expresión que ya todo el mundo conoce, los ninis. ¿Qué quiere decir los ninis? Los muchachos que ni tienen escuela ni tienen trabajo, que son la fuente de la criminalidad, que retrasan la evolución del país y crean una enorme cantidad de distorsiones sobre el tejido social. Hace años, posiblemente 20, vengo hablando de la bomba de tiempo de este país. Y la bomba de tiempo ya estalló. Son los ninis. No podríamos siquiera pensar en los términos delincuenciales que existen hoy en México si no se hubiera desarrollado este problema. Yo invité en primer término a mi compañero de la Cámara de Diputados, don Baltasar Hinojosa, que ha presentado, no es la primera propuesta, pero esta sí va a salir. Y para eso estamos haciendo el programa, para crear conciencia. Él ha propuesto la preparatoria obligatoria, que es la clave, el GOSDE, para resolver este problema. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Narro, ha propuesto en la jurisdicción de la UNAM, que es fundamentalmente la Ciudad de México, duplicar la matrícula de la licenciatura en solo 5 años. Ahí están las dos claves. Él es integrante de la Comisión de Hacienda, secretario de la Comisión de Cuenta Pública, ha sido presidente municipal de Matamoros, secretario de Educación, Cultura y Deporte en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo va tu iniciativa? Aquí están unos cuadros. Sé que ayer se iba a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales, que no hubo quórum. ¿Cómo va tu iniciativa? ¿Cuáles son tus razones, Baltasar? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Porfirio, por invitarnos aquí a tu programa. Saludo a Gustavo, para poder compartir esta reflexión sobre el gran reto que tenemos en este país, que es darle oportunidad a los jóvenes que puedan transitar tanto en el ámbito laboral, pero principalmente en el ámbito educativo. A mí me motivó, no es la primera vez que tengo la oportunidad de entrarle a este tema, a mí me motivó primero que todo el hecho de que hay una coincidencia en la Cámara de Diputados de que algo tenemos que hacer por los jóvenes. Tenemos un crecimiento demográfico, ha cambiado la pirámide poblacional de tal forma que la demanda del servicio educativo en este nivel de preparatoria, se va a incrementar, Porfirio. O sea, tenemos un reto para el 2011, 12, 13 hasta el 17, en donde el crecimiento del servicio educativo debe de empatarse con esta gran demanda. La, ¿cómo se llama? La cobertura de primaria en México, 97. 97%, casi un 98% tenemos la cobertura. ¿Que se puede considerar universal? Casi, sí, se puede considerar. Porque hay márgenes incomprensibles. Aunque los promedios engañan, hay estados que tienen abajo de 80, no 85. No, claro, hay inequidad, o sea, finalmente hay estados que hay altos contrastes, y ahorita te voy a tocar secundaria nada más, 85, 86% de cobertura. Pero lo más importante es ver cuál es el nivel educativo que existe en el país, cuál es el promedio que traemos. Y luego la calidad de la educación. Y luego la calidad. Pero el promedio que traemos prácticamente está entre segundo y tercero de secundaria. No hemos llegado a traer el nivel 7.4 de escolaridad. 7.4. No llegamos a como se ha manejado, llegar a tercero. Estamos entre segundo y con el intento de pasar a tercero de secundaria de nivel promedio. Mi cálculo es 2 años, 7 meses. Ojalá. No, 1 año, 7 meses, exacto. Bueno, déjame comentarte. Aquí es un poco para ver el esquema. ¿Qué diagnóstico tenemos? A ver. De los jóvenes que salen de las secundarias, independientemente que hay muchos temas en el ámbito educativo, pero en la media superior tenemos en el país 6 millones de jóvenes que ya están con su certificado, que han salido de secundarias técnicas, de secundarias generales, de secundarias telesecundarias, de secundarias privadas. ¿Y hay 6 millones de jóvenes. Instituto Nacional de Educación de ¿Cuántos, y del INEA, cuántos puede absorber el sistema educativo? Absorbe exclusivamente 4 millones. Se te quedan 2 millones en preparatoria. Se te quedan 2 millones que no hay oportunidad. Creo que es un poquito por 3 razones.
bueno, si para ser exactos son 2 millones, 200. 2.200.000, 2.150.000, dependiendo cómo esté el comportamiento. ¿Por qué? Falta de infraestructura, falta de maestros y falta de becas. Hay 3 razones por las cuales no hay oportunidad de que estos jóvenes continúen estudiando. Y falta de incentivos para la retención escolar. Que tiene que ver con la eficiencia terminal. Que tiene que ver con la eficiencia terminal, con los espacios educativos, con la calidad de la educación, con las becas, con todo. Entonces, lo que persigue esta iniciativa es, vamos a dar el golpe, vamos a dar el salto de ir en búsqueda de la obligatoriedad de la media superior que le pueda permitir finalmente a este país darle, o al Estado mexicano, darle una respuesta. Es lo más urgente que hay en México ahorita. Así es. Es lo más urgente que hay que decirlo. Y hay que decirlo claramente, o sea, no, tú lo has comentado, Porfirio, no es la primera vez que se pone a consideración de la Cámara, ha habido otras iniciativas. Lo acordamos en CENCA en 2007 con otras reformas educativas, ahí lo paró de vocir el Partido de Acción Nacional, por órdenes del gobierno, por pretextos presupuestales. Y hay un tema de fondo. O sea, la visión que estamos percibiendo, al menos por parte del gobierno de Acción Nacional, es un tema estrictamente, y lo comentaba antes de empezar con tu programa con Gustavo, hay un tema exclusivamente de presupuesto que en su momento pues me gustaría Pero se hace un plan de implementación. Yo voy a presentar al maestro Gustavo Vela. Él es profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Universidad Nacional, el campus Zacatlán. Ha sido ponente en muchos diplomados y cursos superiores y tengo diálogo con él hace tiempo porque tiene conocimiento y pasión por el tema de los jóvenes. Incluso ha propuesto un organismo protector de la juventud, lo que él llama el ombudsman de la juventud. Gustavo, ¿cuáles son las consecuencias más nefastas de la interrupción de la escolaridad al terminar la secundaria? Se consideran los grupos de edad 16 a 20 años. Los que tienen 16, los que tienen 16, son 5 grupos de edad, hasta el que tiene 20. Allí son los ninis. 70% de lo del otro lado no está ni en la escuela, no está en la escuela. Y de esos, muy pocos tienen trabajo remunerado. Entonces, es un problema de una gravedad extrema. Danos algunos datos sobre en qué estado se encuentra esos grupos de población. Es una situación, primero también, muchas gracias por la invitación, Porfirio, es una situación catastrófica. Verdaderamente los indicadores, los diversos indicadores que hay, no solo en materia educativa, sino en materia laboral, de criminalidad, etcétera, demuestran el grado de ensañamiento que tiene esta realidad con los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, que la capacidad que tiene la educación para insertarlos en el nivel medio superior es solo del 50%. Solo del 50%. El grado de eficacia terminal, por cierto, también será de alrededor del 40%. Y después de los que egresan, solo la mitad continuará sus estudios a nivel universitario. Hay datos que son verdaderamente abrumadores. ¿Qué porcentaje de personas que están ejecutando una sentencia, que están en las cárceles, son jóvenes? Es impresionante. 60. Hay alrededor de 250,000, un poco más, de población carcelaria. De ellos, cerca del 60% son menores de 30 años. Y lo más grave del caso es que una cantidad importante de ellos son por delitos patrimoniales inferiores a 3,000 pesos. Una cuarta parte está en la cárcel. Las cárceles llenas de muchachos que roban menos de 500 pesos. 250,000 muchachos en la cárcel. Retengan este dato, es muy importante. Y no solo ello, Porfirio. Si nos situamos en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, encontramos que de alrededor de los 30,000 muertos, 18,000 de ellos son jóvenes, son menores de 30 años, ¿no? Las condiciones, pues, en las que se... Más de la mitad de los muertos en esta llamada guerra son jóvenes. ¿Y qué porcentaje de universitarios hay en la cárcel? Es una pregunta. Es también otro dato muy interesante. Del grueso de la población carcelaria, solo el 2% han tenido estudios universitarios, lo cual implicaría un incentivo que estudiar la universidad nos salva del presidio, o porque son más listos también.
Por supuesto. No, supongo que porque tienen menos tendencia a delinquir. La precariedad social en la que se ha colocado a los jóvenes en este país es verdaderamente espantosa. De los 34 millones de jóvenes que representan alrededor de un tercio de la población total del país, alrededor de 28 millones que representan más del 82% viven en precariedad social. Una cantidad importante de ellos viven con salarios, con menos de 2 salarios mínimos. 6 millones de jóvenes trabajan en la economía informal. Alrededor de 2 millones ganan menos, un salario mínimo o menos, porque cubren medios tiempos en sus trabajos, ¿no? De los que no están en la escuela, empleo estable y relativamente bien remunerado, yo no creo que pasen de un 20% Así de es. que son, se habla de 7 millones y el gobierno habla de 4 millones, depende de los grupos de edad. Si tú tomas los grupos de edad hasta 24 años, ¿sí?, es mucho mayor el número. Así es. Si tomas los grupos de edad que llegan hasta 20 años, ¿son 4 o son 7? Si llegas hasta 25 años, son 7, porque ya los más grandes pues, ya no están en la escuela, obviamente, claro, la inmensa mayoría. Pero ahí es donde está la clave del problema. Nosotros vamos a continuar este programa. Yo quiero dejar sentado una cosa en un segundo bloque con otros invitados que por el tráfico de esta ciudad no pudieron llegar a la hora que comenzaba, pero que ya están aquí. Yo quiero decir que después de la intervención francesa, don Benito Juárez en 1867 expide la Ley de Educación Laica, Obligatoria y Gratuita, que era primaria elemental, no nos olvidemos. Decía mi maestro, don Jaime Torres Bodet, que fue el que lanzó el proyecto de educación universal primaria, el plan de 11 años, que íbamos a tardar más de 100 años en cumplir la promesa de Juárez. El plan de 11 años en el cual yo trabajé en su fase terminal, es mi inicio en el servicio público, empezó en 59 y terminó en 70. Quiere decir que tardamos 103 años en cumplir la promesa de Juárez. No al 97% como ahora. Nosotros dimos por terminado cuando ya estábamos en 94. Íbamos a lanzar la secundaria obligatoria. No me fui del país porque no se quiso hacer, yo fui en educación. Cuando fui secretario de Educación lancé la secundaria obligatoria. Estoy hablando del año de 77. Pues no me la concedieron. Fue hasta 10 años después. Hasta el 93. Hasta el 93, por cierto, entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo, me invitó a platicar, yo estaba en la oposición, le expliqué todo esto. Se tomó la decisión de hacer la secundaria obligatoria. Ahorita vamos, tú dices en 85, yo tenía 81, 82. Fíjense todo lo que tardan los procesos de maduración. Y tenemos hace 10 años, o 15, que estamos planteando, 20 casi, por eso di la cifra de la bomba de tiempo, la preparatoria obligatoria. Entonces estamos terriblemente retrasados. A propósito del Bicentenario, cuando termina la Revolución Mexicana, 80% de la población del país es analfabeta. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 50% de la población del país es analfabeta. Por eso ahí se inicia la campaña de alfabetización. México, contra todo lo que ha dicho y todos sus proyectos desde Morelos, que decía que la educación como necesaria a todos los ciudadanos debe ser apoyada por el gobierno con todo su poder, ha faltado fundamentalmente al tema de la educación. Y esta es la asignatura pendiente para el país. Como ya habían otros invitados, me quedo con esta introducción. Vamos a un segundo tiempo.